Bienvenidos a La Otra Realidad. Hace unas cuantas semanas, a propósito de las psicofonías, mencionábamos el fenómeno de las caras de Belmez. Unas teleplastias que desde hace unos 27 años vienen apareciendo en el cemento del suelo de una modesta casa en un pueblo de Jaén. Es un fenómeno absurdo, incomprensible, disparatado, y pongan cuantos adjetivos quieran, pero lo cierto es que a lo largo de estos 27 años no hay ni una sola evidencia de fraude, por lo que muy probablemente nos encontramos frente a uno de los fenómenos paranormales más importantes del mundo. Como siempre, vamos a introducirnos en el tema a través de un reportaje cuya primera parte veremos enseguida, y después les presentaré a nuestros invitados de hoy. Hasta ahora. A pocos kilómetros de Jaén, enclavada en un paraje agreste, camino de ningún sitio, aparece la pequeña población de Belmez de la Moraleda. La Sierra Mágina, o Mágica, como alguien la denominó en tiempos pasados, tal vez a sabiendas de los misterios que en ella se ocultan, muestra la crudeza de unos riscos desnudados por el frío invernal. Coronando el pueblo, un viejo castillo, que en tiempos pasados fue orgulloso bastión en la lucha contra el sarraceno. Desde hace 3 décadas el censo ha permanecido casi inamovible, manteniéndose en poco más de 2.500 habitantes. Gentes dedicadas en su mayoría al cuidado de los extensos campos de olivo que recorren la provincia de un extremo a otro. Las paredes encaladas van alternándose ya con las de ladrillo visto y con los escaparates de modernos comercios. Van quedando atrás aquellos tiempos en que este rincón de la geografía andaluza quedaba aislado por la nieve durante el invierno y el mal estado de la carretera lo hacía casi inaccesible en el verano. En suma, un pueblo español más, hasta que el misterio, sin previo aviso, decidió erigir su particular monumento a lo imposible en un humilde hogar de esta localidad serrana. A partir de entonces, nada ha vuelto a ser igual. El 23 de agosto de 1971 fue la fecha señalada por el destino para que lo extraordinario viniese a turbar la monótona vida de Belmez. Como cada año en esos días, celebraban las fiestas patronales en honor del Santo Señor de la Vida, y calles e iglesia tenían más trajín que de costumbre. A pocos metros del templo, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, una mujer permanecía ajena a lo que estaba sucediendo en el exterior. Pero unas decenas de metros más lejos, el misterio caminaba por la solitaria calle Rodríguez Acosta, en busca de una casa concreta y de una mujer, en aquellos momentos solitaria, que sin pretenderlo, se iba a convertir en un puente entre este y el otro mundo. El alborozo del pueblo era solo un murmullo lejano que contrastaba con el ambiente pesimista que reinaba en la casa. María Gómez Cámara, la dueña del inmueble, aguardaba en silencio la llegada de su marido, Juan Pereira. Desde hacía unos días se encontraba postrada en el sofá del salón cocina enferma de tifus. El viejo fogón de leña permanecía encendido mientras ella, con evidente desgana, removía los pimientos en la sartén. Poco después, al retirar las cenizas de la lumbre, vio algo que le llamó la atención. Primero con desconcierto y luego con progresivo terror fue limpiando la suciedad. No se había equivocado. Allí, en el fondo del fogón, sobre la superficie de cemento, aparecían unos ojos que, como un fantasma petrificado, la miraban con descaro. Sus gritos alertaron a los vecinos que, sabiéndola enferma, acudieron rápidamente a socorrerla. En el interior de la pequeña cocina, María, horrorizada, no podía apartar su vista del fogón. Tras retirar los restos orgánicos y ceniza de la superficie enlucida, un rostro de rasgos similares a las pinturas bizantinas pareció con toda nitidez, indiferente al revuelo que su presencia había provocado. Era desagradable, con una sonrisa entre lasciva y socarrona,
a pesar de que en su cara se apreciaban las huellas de algún golpe que hacía sangrar abundantemente su nariz. Días después, tanto por lo repulsivo de aquel rostro como por la molesta expectación de sus vecinos, Diego Pereira, hijo del matrimonio, optó por acabar con el no deseado visitante, picando el suelo y cubriendo el socavón con una nueva lechada de mortero. No sirvió de nada. Al cabo de pocos días, una nueva cara, similar a la anterior, surgía en el cemento. Se iniciaba así la historia de un fenómeno paranormal que para muchos investigadores es el más importante del mundo. La recién bautizada Casa de las Caras se convirtió en el principal tema de conversación del pueblo. Conociendo bien como conocían a la familia, pocos pensaron en una broma. La mayoría dio por cierta la naturaleza extraordinaria del suceso, inclinándose unos por el milagro y otros por la intervención diabólica. Sin embargo, aunque apasionante, el tema no había trascendido aún el ámbito local, pero no por mucho tiempo. La llegada de un reportero del diario regional de Jaén para cubrir las noticias referentes al enfrentamiento entre dos cooperativas aceiteras hizo que la vida de los habitantes de Belmez diera un giro de 180 grados. Una vez publicada la impactante noticia, la afluencia de gentes llegadas primero de la geografía jienense y posteriormente de toda Andalucía convirtieron a Belmez en una corte de los milagros a pequeña escala. Junto a los curiosos empezaron a llegar enfermos en busca de curación y pacatos ansiosos de contemplar lo que para ellos era un indiscutible milagro. Era una cosa que si admitíamos la parapsicología, pues entonces teníamos que enterrar el milagro. Y claro, entonces topábamos con la iglesia y él era el sacerdote entonces. El obispo se vino encima también, mía más que en él, porque yo fui alumno también del obispo y el obispo pues me llamó y me puso casi en la puerta de la calle del obispo. La autoridad eclesiástica del pueblo, encarnada en la figura del párroco Antonio Molina, fue la primera en tomar cartas en el asunto tras las urgentes advertencias que llegaban desde el arzobispado de Jaén, directamente de su máximo mandatario, Monseñor Miguel Peinado. El hecho de que Belmez se hubiera transformado de la noche a la mañana en centro de presuntas manifestaciones sobrenaturales que ya convocaban a centenares de personas no podía ser aceptado por una iglesia que, aún sin competidores, ya estaba perdiendo devotos de forma alarmante. Lo que pasa que ahí con los periódicos de la época lo que se quiso hacer fue tapar el fenómeno. ¿Y qué hicieron? Pues dar caña por todos lados. Es decir, intentar enfrentar a la gente, los defensores de la iglesia por un lado contra los retractores del tema, los defensores del tema, pues lo que hubo un poco de pique, ¿no? Y aquello, claro, aquí en el pueblo provocó un boom muy grande, es decir, venir cola y cola inmensa de gente a ver un fenómeno, cuando la gente aquí lo consideraba como, bueno, pues, lo veía como una cosa normal ya, pues entonces aquello provocó mucho revuelo aquí en el pueblo, ¿no? Aquellos primeros momentos los viví mal, porque nos atacaron mucho la prensa, el Periódico Pueblo, que era entonces el famoso Periódico Pueblo, pues lo montó en 3 días y lo tuvo que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en un día nomás. Y aquello fue un desastre. Y lo vimos mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, los otros que eran sinvergüenza, los otros los 3 caras de verme. En fin, aquello era un desastre. Fue entonces cuando el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, alentado por el padre Molina, encomendó al albañil Sebastián Fuentes la tarea de socavar el suelo de la casa encantada para descubrir las supuestas causas naturales que producían el fenómeno. Mientras tanto, los diarios continuaban ofreciendo a sus lectores las novedades que cada día se producían en el domicilio de los Pereira. Insospechadamente, el asunto había calado en la opinión pública española y periódicos, como el vespertino Pueblo, aumentaron sus tiradas de forma espectacular gracias a las caras de Belmez.
Y sobre todo a raíz de la declaración del diario Pueblo, cuando dijo que las caras de Belmes eran que eran los caras de Belmes, ¿no? Es decir, como que el pueblo entero ya estaban acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno eso, que era una falsedad, ¿no? Y después de todos los estudios que se han hecho, se comprueba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. Es decir, lo verdaderamente extraño, o cuando la gente te pudiera acusar, es cuando el pueblo se ha enriquecido a costa de eso. Dice, bueno, pues puedo sacar un beneficio turístico tremendo de este fenómeno, pero el pueblo quizás también quizás haya habido mala gestión por aquí, no sabía montarse la historia. El intento de acabar definitivamente con el suceso no hizo sino aumentar el misterio. Cuando Sebastián Fuentes llegó con la excavación a casi 3 metros de profundidad, no pudo evitar un escalofrío. La tierra extraída aparecía mezclada con huesos humanos, sobre todo de pequeño tamaño. El estudio forense posterior demostró que pertenecían a niños enterrados en el lugar aproximadamente 160 años atrás. El rumor de que en tiempos pasados hubo un cementerio en el mismo lugar donde parte del barrio estaba edificado quedó así plenamente confirmado. Además, el macabro hallazgo venía sazonado por el hecho de que entre tantos restos humanos no se encontrara un solo cráneo. Por su parte, como si se mostraran complacidas al comprobarse su origen de ultratumba, las caras continuaron apareciendo. Ante la avalancha de personas, el pueblo se dividió en 2 bandos. Los que querían acabar de una vez por todas con el incómodo asunto y los que veían en el tema de las caras una promoción gratuita y económicamente beneficiosa para todos. María y su familia pues, han sido unos trabajadores del campo, han sido ganaderos y agrícolas, siempre se han dedicado a vivir de su trabajo, como he comentado antes, nunca se han aprovechado del fenómeno de las caras. Han recibido muchas críticas a raíz de eso y bueno, últimamente alguna gente pues la critica mucho porque ella dice que se ha hecho rica, pero toda aquella persona que ha visto su casa, que ha visto cómo vive, en las condiciones que vive, puede apreciar verdaderamente que esa mujer no se ha aprovechado del fenómeno de las caras, sino al revés, está aguantando muchas aglomeraciones de gente en horas de su descanso, en horas de siesta, en horas de dormir, y la familia igual, ¿no? Es decir, que se podían haber aprovechado, pues sí. Que no lo han hecho, también es verdad. Paralelamente al debate popular, las autoridades y las fuerzas vivas de la comarca comenzaron a mover hilos para desmantelar un suceso que calificaban de vergonzoso. El gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, hizo llamar al célebre filósofo y parapsicólogo Germán de Argumosa. La opinión de un especialista de talla internacional como él, en contra de la paranormalidad de los hechos, habría acabado con la expectación y de paso con el hecho en sí. Pero eso fue algo que no llegó a ocurrir. En febrero de 1972, el parapsicólogo cántabro acudió a Belmez dispuesto a poner en marcha una exhaustiva investigación. Junto a un equipo compuesto por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José de Solas, y 10 alumnos de dicha facultad, registraron en 12 magnetofones diferentes la intrusión de voces de procedencia desconocida, que en el momento de la grabación no fueron audibles para los presentes. Eran psicofonías, probablemente las más lúgubres que se han obtenido en España. Frases como "el infierno empieza aquí" o "yo sigo enterrada" dieron la vuelta al país en las portadas del desaparecido diario Pueblo, en el que con grandes alardes titulares no se dudaba en afirmar que las caras hablaban. Pues salían cosas que salían en la psicofonía. Yo lo oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirlas más. Decían: socorro, sácame de aquí, un niño llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no, me da luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más. Por si el carácter presuntamente ultraterreno de las voces no fuera suficiente, se añadía la morbosa circunstancia de que palabras y frases parecían reflejar un ambiente del pasado en el que junto a niños predominaban prostitutas y borrachos. Indagaciones posteriores sacaron a la luz la supuesta función de la casa a principios de siglo.
ni más ni menos que un prostíbulo.